Sí, probando, sí. Salmo 69. Quiero esta mañana comenzar una reflexión. Probablemente voy a hacerla en unas 3 entregas acerca de este salmo, Salmo 69. Salmo 69. Y yo he titulado lo que quiero hablar hoy, o a partir de hoy, un título un tanto, no sé hasta dónde, un tanto folclórico, pero lo he llamado bombeo espiritual. Bombeo espiritual. ¿Qué le sugiere a usted la palabra bombeo? Bombeo viene de una bomba, pero no de las que explotan, sino de una que extrae, ¿verdad? Bombeo. Generalmente las bombas se usan para manejar agua, y pudiéramos decir, entre muchas cosas que una de esas bombas hace, es sacar el agua, sacarla de donde no debe estar, para ponerla donde debe estar. Así de sencillo. Saca el agua de donde no debe estar, donde no se necesita, donde hace daño o algo así, para ponerla donde debe estar. Si el agua se sube 1 metro o 1,5 metros en la sala de mi casa, entonces el agua está donde no debe estar, de ninguna manera. Entonces voy a necesitar una bomba que la saque de ahí y la lleve donde debe estar. Es lo que hace una bomba, y probablemente nos sugiera muchas cosas más. Porque el agua se mete a veces donde no debe estar. Hay una partecita de la letra de una canción que escuché hace muchos años, mucho tiempo. Una partecita que, incluso una canción muy romántica, pero la canción o la parte de esa letra dice: me estás haciendo falta, mucha falta, de verdad. Tal vez alguna esposa tenga que cantarle a su esposo eso hoy, no sé, pero no es a eso a lo que me refiero. Me estás haciendo falta, mucha falta, de verdad. Te estás metiendo en mi alma hasta un lugar que a nadie le permití jamás. Y yo pienso que con todo y lo positivo que esta letra pueda tener en el sentido romántico, también es posible verla en un sentido negativo, aunque probablemente ese no fue el propósito del autor. Pero podemos verla en un sentido negativo, hasta donde también ciertas cosas se meten en nuestra alma. Se meten en nuestra alma. Y puede ser que nosotros no cambiamos nuestros puntos de vista espirituales o morales o doctrinales necesariamente, pero a veces sí se meten, a pesar de eso, se meten cosas en nuestra alma, pero se van metiendo de una manera imperceptible. Así como el autor de esta canción se refiere a alguien que de una manera imperceptible se fue metiendo en su alma, se fue metiendo hasta lo profundo de su alma, tanto que él dice: hasta un lugar, no sé cuál será ese lugar, al que nadie le permití jamás. Pero en un sentido negativo, nosotros a veces, sin darnos cuenta, estamos dando lugar a que cosas, o tal vez las personas equivocadas, o los sentimientos equivocados, o maneras, ideas, conceptos equivocados, se van metiendo en nuestra alma, se van arraigando en nuestra alma. Pero eso no es todo, porque a veces nosotros, a pesar de habernos hecho cristianos y poder incluso confesar: soy salvo porque Cristo me salvó,
aún nosotros podemos mantener en nuestra alma, quizás hemos venido trasegando con eso en la vida, con cosas que han estado allí arraigadas en nuestra alma y con las cuales en ninguna forma de pronto nos hemos tomado el trabajo de tratar profundamente. Si ustedes observan bien, y espero en la lectura un tanto, digamos, pues que hicimos hoy, quizás usted hace tiempo no lee este salmo o quizás no lo había leído hasta ahora, no sé, pero tal vez en la lectura que hicimos hoy usted pueda haber percibido que este salmo refleja mucha angustia. Una de las cosas que tienen los salmos es que reflejan emociones. Claro, no con una lectura superficial lo captamos siempre. A veces es necesario meterse una vez y otra vez y otra vez y entrar a mirar muchas cosas en ese salmo y nos vamos dando cuenta, y usted puede hacerlo. Y este salmo refleja mucha angustia. Alguien está angustiado. Nosotros podemos mirar el rostro de una persona y deducir si tiene paz o está angustiado. Eso es fácil verlo, aunque quizás no podamos siempre ver más allá de la angustia que refleja su rostro. Y a veces nos preguntamos por qué estará angustiada. O puede ser que le preguntemos a alguien: yo veo que estás angustiado, ¿qué te pasa? A veces hablo con personas que están angustiadas, entonces me cuentan su historia. Entonces yo puedo concluir, caramba, con razón está angustiada o está angustiado. En este salmo nosotros vemos el rostro del salmista y vemos a alguien que nos abre su corazón, lo abre su corazón con toda franqueza. Es muy bueno y valioso abrir el corazón, en lugar de cargar con cosas que quizás hemos mantenido arraigadas en el fondo de nuestra alma, o que les hemos permitido que se vayan metiendo en nuestra alma. Es mejor abrir el corazón y exteriorizar eso que está arraigado allí. El salmista está angustiado, pero no porque esté enfermo, o porque no tenga trabajo, o porque tuvo una quiebra económica, o porque quizás su relación o su matrimonio está colapsando, o por algún otro problema. No. Si nosotros miramos bien al rostro del salmista y escuchamos su historia, la historia que él nos cuenta, comenzamos a darnos cuenta, a mirar por qué está angustiado. Él nos menciona algunas cosas. Por ejemplo, él dice en el versículo 4 que hay quienes lo aborrecen y lo persiguen. Dice en el versículo 4, dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me odian sin causa, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. El salmista está angustiado también porque lo acusan injustamente, lo acusan y él no sabe por qué lo acusan, de qué lo acusan, de qué lo hacen sentir culpable. Él está angustiado también porque lo insultan y ha sido abandonado. En el versículo 8 dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Pero cuando uno escucha esa historia del salmista, uno no puede menos que concluir: caramba, ¿por qué está angustiado? Bueno, esa es la razón. Con razón está angustiado el salmista. ¿Quién no se angustia si lo persiguen, si lo acosan, si lo atacan, si lo menosprecian? Cualquiera se angustia. Sin embargo, hay algo más profundo, hay algo aún más profundo. En el versículo 5, miren lo que dice: Dios, miren bien, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados
no te son ocultos. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. El salmista sabe que Dios lo conoce totalmente hasta lo más profundo de su ser. El salmista sabe que Dios ha visto, ha mirado cada uno de sus pensamientos, de sus actos, de sus pasos, de su caminar, desde el mismo momento en que vino al mundo y en todo lo que ha transcurrido de su vida. El salmista sabe que nosotros podremos en alguna forma hacernos ver bien ante los ojos de los demás, pero ante Dios somos completamente vulnerables. El salmista sabe, se siente completamente vulnerable ante Dios. Y eso es lo que lo angustia. Dios, tú conoces mi insensatez, tú conoces todos mis pecados, no te son ocultos. Luego, el salmista usa una figura sumamente impactante. Él dice, las aguas han entrado hasta el alma. Las aguas han entrado hasta el alma. Esta es una figura muy gráfica y nos hace pensar en un contraste. Una cosa es que nosotros estemos dentro del agua, como una persona que nada cómodamente, plácidamente en una piscina. Va y viene, se sumerge, entra y sale, nada plácidamente en la piscina. Eso es una cosa, estar dentro del agua. Pero otra cosa es que el agua esté dentro de nosotros. Cuando ya el agua comienza a meterse dentro de nosotros, entonces estamos en problemas, estamos en serios problemas. Por eso es que el salmista clama y dice, sálvame Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Sálvame, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He llegado hasta lo profundo de las aguas y la corriente me arrastra. Eso es otra cosa. Entonces, esto nos sugiere a nosotros lo que es una inundación. Una inundación. No son buenas las inundaciones. Nadie querría que su casa se inundara, o que la ciudad donde vive se inundara, o la región donde vive se inundara. No, una inundación es algo terrible. Pero a la luz de eso, hay lo que pudiéramos llamar un tipo singular de inundación. Hay inundaciones de inundaciones. Y hay un tipo muy singular de inundación. Yo he encontrado que un tipo muy singular de inundación es tener agua en los pulmones. A veces escucho de personas que se enferman y entonces me dicen, es que le encontraron o el médico diagnosticó que tiene agua en los pulmones. Entonces yo pienso, eso no debe ser bueno, eso es una cosa muy complicada. Yo no soy médico, aquí tenemos un médico, pero entiendo que tener agua en los pulmones se llama edema pulmonar. ¿Estoy en lo correcto, Cristian? Edema pulmonar. Y estuve mirando, un edema pulmonar es que los pulmones o el tejido de los pulmones o algo así como los ventrículos de los pulmones se llenan de agua. Entonces eso es un problema complicado. Yo me imagino, no soy médico, vuelvo y digo, pero me imagino que eso es algo serio, es algo que hay que tratar urgentemente para allá. Y de alguna manera tal vez hay que eliminar esa agua, hay que drenarla, hay que sacarla. Yo no sé cómo harán, pero hay que hacer algo con esa agua que está metida en los pulmones. Porque agua en los pulmones, pues es un problema grave que, empezando porque comienza a impedir la correcta respiración y seguramente trae otras consecuencias. Ahora, llevemos eso al campo espiritual. Desde la perspectiva en que el salmista está hablando. Y si lo llevamos al campo espiritual, yo creo que de eso era de lo que hablaba
Pablo cuando escribía a los colosenses, a la iglesia de los colosenses, a una comunidad de creyentes cristianos en donde Pablo comenzó a percibir que tal vez la gente no avanzaba mucho, la gente no crecía mucho, la gente tal vez no maduraba mucho, no vivían una vida espiritual plena, adecuada, como se esperaría que un creyente cristiano debiera vivirla. De modo que de eso hablaba Pablo cuando decía a los colosenses en el capítulo 3, en el versículo 5, él les decía: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Más adelante voy a enfocarme más de cerca en esto, por hoy todavía no. Pero dice Pablo: haced morir todo eso en vosotros. Y luego, en el versículo 8, Pablo dice: pero dejad también vosotros todas estas cosas. Aquí Pablo se refiere más a lo que es el carácter de la persona: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Despójense del viejo hombre con sus hechos. En otras palabras, ustedes espiritualmente hablando tienen sus pulmones llenos de agua, y por eso sus vidas espirituales están colapsando o están a punto de colapsar. Demasiadas cosas se han metido en su alma y ustedes no les han prestado atención, o han estado arraigadas en su alma desde hace tiempo, pero ustedes no han tratado con eso de una manera seria. Estas son cosas que jamás permitirían vivir una vida cristiana plena, una vida cristiana fructífera, una vida cristiana con sentido, con propósito, en el cual Dios realmente pueda tomarnos como sus instrumentos y usarnos para las cosas para las cuales Él nos llamó en Cristo. Pero esto nos hace pensar también en dos cosas. Nos hace pensar en la gravedad del pecado. ¿Qué tan grave es el pecado? El pecado es tan grave, si podemos decirlo, es tan grave como tener agua en los pulmones y no tratarla, y no tratar ese problema y simplemente dejarlo así. El pecado es supremamente grave, pero también nos hace pensar lo que realmente es la vida cristiana. La vida cristiana es muchas cosas. La vida cristiana implica muchas cosas. Implica una forma de vivir, conductas, maneras de pensar, actividades, ministerios. Todo eso conlleva lo que es lo que es la vida cristiana. Pero más allá de eso, en un sentido, yo pienso más específico, la vida cristiana consiste en limpiar cosas, tirar cosas, sacar basura, sacar desperdicios de nuestra vida, de nuestra alma. Muy bien, hermanos. Sacar de nuestra alma lo que no debe estar allí. Por eso necesitamos hacer un bombeo espiritual a nuestra alma para que todo eso salga de nuestra vida. Necesitamos sacar todo eso. Necesitamos considerar los cabos sueltos que hemos dejado en la vida. Muchas personas, si bien han llegado a conocer a Jesús como su Salvador y son salvos perfectamente, pero han dejado cabos sueltos en su vida. Creo que mencioné algo de eso hace 8 días. Tal vez alguien haya dejado en su vida hijos sin reconocer, o tal vez en alguna ocasión embarazó a su novia y nunca respondió por eso. Tal vez haya dejado cuentas, deudas sin pagar. Alguna vez alguien le prestó dinero y usted
nunca lo pagó, o tal vez vivió de arriendo y después no pagó durante 6 meses o 1 año o más, y después simplemente amparándose entre comillas en la ley se fue y no pagó el arriendo o no pagó los servicios. Tal vez usted alguna vez ofendió a alguna persona, algunas personas, pero nunca se tomó el trabajo de ir y pedir disculpas y pedir perdón. No sé cuántos cabos sueltos más puede haber en nuestras vidas. Hay que tirar todo eso para vivir una vida cristiana plena, para que Dios nos use, para que nuestra vida adquiera sentido y Dios la encamine en su propósito. Hace años, me llamó mucho la atención el caso de un famoso cantante de música popular, un cantante latinoamericano, que un buen día, no sé cómo, resultó que se hizo cristiano. Entonces fue muy notoria la historia, el testimonio de ese cantante, porque conoció al Señor Jesucristo, se hizo cristiano. Entonces incluso comenzó a grabar música cristiana, grabó muy bonitas canciones cristianas y estuvo durante un buen tiempo andando en la vida cristiana y daba sus conciertos y cantaba su música cristiana y también predicaba y daba testimonio de su fe. Y claro, bueno, eso atraía a mucha gente. Pero un buen día también, ese mismo cantante se olvidó de todo y volvió otra vez a sus mismos antiguos caminos. Él decía una vez, yo lo escuché en una entrevista, es que había cosas en mi alma que yo nunca saqué. Traté de vivir para Cristo, traté de servirle, pero había cosas en mi alma que no las traté y al final volvieron a arrastrarme hacia abajo. En el Salmo 32 el salmista examina su corazón y él lleva un pecado escondido en su vida, en su alma, un pecado, y él decidió callar ese pecado, y él decidió no confesar ese pecado, y él decidió mantener eso ahí. Pero él dice que llegó un momento en que la situación se le hizo insoportable. Su vida perdía sentido, perdía dinamismo, perdía plenitud en su vida, perdía propósito. Y se sentía como que estaba muy lejos de Dios y que Dios lo había abandonado. Hasta que un día, dice el salmista, entonces un día decidí confesar mi pecado y Dios me perdonó. Entonces la vida adquirió una dimensión nueva. Pablo testifica que después de ser el terrorista religioso que fue y perseguidor de la iglesia, cuando él conoció a Cristo, él no se fue de inmediato a convertirse en el gran apóstol que fue. Él no conoció a Cristo hoy y dentro de 8 días ya estaba yendo de misionero a predicar a las multitudes en las naciones de la tierra. No. Pablo dice, cuando yo conocí a Cristo, yo me fui por lo menos por 3 años. Me fui por 3 años hacia una tierra lejana. Allá estuve durante 3 años. Y yo siempre he pensado, ¿qué hizo Pablo durante esos 3 años? Más adelante, cuando vemos lo efectivo que fue Pablo en el ministerio, en la vida cristiana y en el impacto que hizo en el mundo, durante esos 3 años él simplemente se dedicó a limpiar su vida, a limpiar su alma. Una expresión muy impresionante que el salmista usa aquí es: estoy hundido en cieno profundo. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. Donde no puedo hacer pie. O sea, no puedo tener firmeza, no puedo caminar, no puedo dar un paso.
algo me tiene ahí como atrapado. Pareciera que las cosas no avanzan. Pareciera que yo mismo no avanzo. Yo siento que como que no crezco. Yo siento que como que no hay en mí ese fruto que debiera haber. Y yo pienso que esto describe una situación muy compleja. Es una forma de decir simplemente mi vida no avanza. Yo siento que mi vida no avanza. Y si nosotros nos preguntamos por qué el salmista dice esto, entonces la respuesta es a causa de mi insensatez y mis pecados. Hay algo que nos tiene atrapados, hay algo que nos jala hacia abajo. Demasiadas veces no nos damos cuenta de cuán atrapados estamos en cosas que nos afectan el alma, nos quitan calidad de vida, enturbian nuestras relaciones, ocasionan despidos y quiebras, nos quitan el sueño y la paz, pero también nos hacen espiritualmente infructíferos. Y no nos tomamos el trabajo de saber por qué sucede esto. Una cosa es clara, una cosa es bien clara. El salmista se arriesga a mirar dentro de él. Se arriesga a mirar dentro de él de una manera introspectiva. Introspectiva. Tenga presente ese término. Introspectiva. Hace una mirada introspectiva a su propio ser, a su propia alma. Introspección es un término tal vez como de tipo psicológico, y el significado de ese término que encontré no es algo que haya sacado de la Biblia, pero nos ayuda a comprender lo que es introspección. Introspección es el acto de mirarse a uno mismo, de mirarse a uno mismo. A veces es más fácil mirar a los demás, miren este como es, miren aquella como es, miren este otro, ¿verdad? Pero es el acto de mirarse a uno mismo, de buscar en el propio interior, en sus pensamientos, en sus sentimientos, con el objetivo de autoconocerse, para poder hacer una identificación, una percepción, una interpretación y una comprensión de las propias emociones, pensamientos y conductas. En otras palabras, para poder al menos saber por qué soy así, por qué soy como soy, y espiritualmente por qué mi vida no debiera estar avanzando como se supone que debiera estar haciéndolo. El apóstol Santiago, él decía que es bienaventurado aquel que sabe mirarse en la perfecta ley de la libertad, en la ley, en el espejo de la palabra de Dios, mirarse a sí mismo en el espejo de la palabra. Eso, decía Santiago, es bienaventurado. Y en el Salmo 139, el mismo salmista decía, un salmo que seguramente nosotros conocemos muy bien, él decía: Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Con razón, el salmista estaba angustiado, por lo que él sabía que Dios se encontraría, que él sabía lo que Dios veía en su corazón. El salmista se tomó el trabajo de mirar dentro de él, y lo que encontró no fue muy alentador, pero él también está dispuesto a no cargar con algo tan abrumador. Él también está dispuesto a no permitir que eso continúe así, y eso es lo más positivo de esto. Él no quiere seguir cargando con algo que quizás él ni sabe qué es, o ha estado ignorándolo por mucho tiempo. Yo pienso que a veces, demasiadas veces, quizás es importantísimo, necesario, saludable, el que nosotros nos tomemos tiempo para estar solos, sin afanes, sin premuras, en el silencio de Dios. Dios, ayúdame a ver lo que hay en mí,
que no está bien delante de tus ojos, lo que tengo que eliminar, lo que tengo que sacar afuera, lo que tengo que confesar, lo que tengo que abandonar, lo que tengo que quitar de mí para que mi vida avance. Muchas personas andan por la vida cargando con el peso de sus pecados, de sus errores o de sus insensateces. Lo sienten, pero no lo saben, no se dan cuenta que están yendo hacia abajo. Otros están tan admirados con su propia bondad, que se miran al espejo, yo me imagino, y dicen: miren lo bueno que soy, miren lo bueno que soy, miren, nada de lo que la Biblia dice se aplica a mí, yo soy una persona muy buena. Y no se toma nunca el trabajo de examinar introspectivamente su corazón y su vida. O muchos están conformes en lo que están haciendo, en lo que están ocupados. Tal vez están desarrollando un ministerio, un liderazgo, o están ocupados en su trabajo, en lo que sea, y no reparan en cosas que se les están metiendo y anidando en el alma, y que los van sacando del camino. En estos días pasados escuché una historia de esas tantas historias que desafortunadamente pasan, que nuevamente lo deja uno en cierta forma perplejo, preocupado, pensando. Alguien me decía en mi iglesia, una persona que asiste a una iglesia diferente en otra ciudad, me decían: en mi iglesia en este momento hay un revuelo tremendo en la iglesia. Resulta que el copastor, el pastor asociado de la iglesia, quien es un gran predicador y al mismo tiempo era el director del ministerio de la alabanza en la iglesia, y tenía un gran liderazgo y era reconocido en la iglesia, obviamente, un día ese pastor asociado desapareció, no vino más. Por un tiempo no se volvió a saber de él. La gente preguntaba: ¿qué pasó con el hermano tal? ¿A dónde se fue? ¿Qué le sucedió? El mismo pastor no sabía. Hasta que un día, al fin, el pastor habló con la esposa de ese pastor asociado. Y la esposa le dijo llorando: pastor, siento decirle que mi esposo me abandonó, se fue. Y lo peor de todo es que se fue con una hermana de la iglesia. Hasta donde a nosotros se nos van metiendo cosas en el alma, a pesar de que no dejamos de lado los patrones cristianos en los cuales estamos encausados, pero sí se nos meten cosas en el alma con las cuales no tratamos a tiempo delante de Dios. Entonces esto nos lleva a un siguiente punto, y voy terminando, a lo que yo llamaría consagración en contexto. Consagración en contexto. Voy a explicarles qué significa eso. Aquí, en los versículos 7 al 11, permítanme leerlos de nuevo. 7 al 11, dice el salmista: 7, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Me consumió el celo de tu casa, y los insultos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Me vestí, además, con ropas ásperas, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y se burlaban de mí en sus canciones los bebedores. Estos versículos son un lamento que sale del alma. No puede esperarse menos de una persona que está angustiada, que se lamente. Y esto es un lamento en el que el salmista expresa su perplejidad. ¿Saben en qué consiste la perplejidad del salmista aquí? Simple y sencillamente, podemos decirlo de esta manera: por ser temeroso de Dios, por ser una persona temerosa de Dios, que busca a Dios, que abre su corazón a Dios, que examina su corazón delante de Dios, por ser temeroso de Dios, su familia lo menosprecia,
Por ser temeroso de Dios, los amigos se burlan de él. Por ser temeroso de Dios, la gente que hace canciones se burlan de él y lo convierten o lo llevan al ridículo, o como diríamos en nuestro tiempo, hacen memes de él. Por ser un hombre temeroso, es perseguido y la gente se burla de él. En otras palabras, por ser una persona consagrada a Dios, es objeto de burla y menosprecio. ¿A usted le ha pasado eso? ¿Le pasa esto? Si le pasa eso, ¿por qué le pasa? Si no les pasa eso, ¿por qué no le pasa? Déjenme decirles esto. Esto que el salmista está diciendo aquí nos sugiere una perspectiva un tanto diferente de la consagración a Dios. El concepto de consagración tiene muchos sentidos, muchos significados y aplicaciones, pero aquí nosotros vemos una perspectiva un tanto diferente de la palabra consagración o consagración a Dios, o de una persona consagrada a Dios. Nosotros tenemos la idea de una persona que tiene una actitud ritual. Una persona consagrada y una persona con una actitud ritual que anda siempre despacio, como si estuviera andando en las nubes y tal vez anda recitando rezos o textos bíblicos. Eso, en alguna forma, para algunos es una persona consagrada a Dios. O una persona que habla de cierta forma, con cierto tono, con cierto énfasis. O quizás una persona que se viste de una manera, usa un determinado atuendo que comunica un mensaje religioso y está diciendo: con este atuendo yo estoy demostrando lo consagrada o consagrado que soy. O una persona que está siempre en el culto. Pero ese hermano siempre está en el culto. Llueva, truene, relampaguee, esté enfermo, con salud, esté bien, esté mal, siempre está en el culto. Y nosotros decimos: eso es una persona consagrada. O una persona que ora mucho, ese hermano sí que ora. Se levanta a la 1 de la mañana, ora durante 3 o 4 horas y después vuelve y duerme y después sigue orando. Esa es una persona consagrada. Yo no digo que eso no esté bien, pero sí digo que no necesariamente por eso una persona es consagrada realmente a Dios. ¿Quiere usted encontrar una definición de lo que es una persona consagrada desde la perspectiva en la que estamos hablando? Entonces mire en el Salmo 139, el versículo 23. Allí dice el salmista: examíname Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Examíname, oh Dios. Mira qué cosas se están metiendo en mi alma y yo no me estoy dando cuenta o no las estoy percibiendo. Mira hasta dónde mis pasos no estén desviándose del camino. Mira hasta dónde no esté a punto de colapsar mi vida espiritual o mi vida moral. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La consagración es una dedicación especial a algo, desde luego. Es una dedicación persistente a algo que nos llama desde adentro. Pero la consagración desde esta perspectiva es una búsqueda profunda, una búsqueda introspectiva, sincera. Una búsqueda que me acerca a Dios. Pero no para hacerme ver lo bueno que soy o lo bueno que hay en mí, sino todo lo contrario, lo malo que hay en mí. La escritora Nancy Demos, autora del libro de Santidad que les mencionaba al principio, ella decía: a las personas buenas, entre comillas, que nunca han cometido adulterio, les puede resultar muy difícil reconocer su propia pecaminosidad.
Yo creo que en la medida en que ese tipo de consagración se hace más profunda, más cerca está de Dios y por tanto más evidente se hace su pecado. Mientras más nos acerquemos a un Dios que es puro y santo, más veremos lo imperfectos, impuros e ilimitados que nosotros somos. Mientras más nos acerquemos a la luz, más veremos nuestras propias tinieblas. El salmista busca a Dios y en la medida en que él siente más profundamente su necesidad, más se ocupa de cuidar su alma y más despierta, y esto es lo paradójico, más despierta la envidia de los que se sienten amenazados por su bondad, porque el resultado de venir más cerca de Dios y dejar que Dios nos limpie y nos purifique será un mensaje que para los que nos conocen podrá resultar muchas veces negativo y amenazante. El escritor del libro del Génesis nos dice que Caín y Abel eran dos hermanos. Y un día Abel trajo un sacrificio a Dios, le ofreció un sacrificio a Dios. Lo mejor de los corderos de su rebaño le ofreció a Dios. El escritor a los Hebreos dice mucho tiempo después que Abel hizo eso porque él reconocía su pecado y buscaba justicia, la justicia de Dios para su propia alma. Y dice que por haber ofrecido ese sacrificio en fe, Abel fue justificado ante Dios. Abel reconoció sus pecados y sabía que necesitaba de la justicia de Dios. Pero a Caín no le gustó. Caín trajo otro sacrificio diferente. Caín ofreció de lo mejor de la tierra, pero a Dios no le gustó el sacrificio de Caín. Y Caín se llenó de envidia y de odio hacia su hermano. Sí, Caín podríamos decir que lo escuchamos decir: oye Abel, no me gusta mucho esa actitud tuya, no me gusta mucho esa tal santidad tuya, no me gusta mucho esa tal fe tuya, no me gusta mucho eso de que tú eres un pecador, no me gusta mucho eso de que tú confesaste tu pecado a Dios, no me gusta mucho eso de que Dios tiene que perdonar nuestros pecados, no estoy de acuerdo con eso, no me gusta eso, no me caes bien por eso. Y Caín resultó llenándose de tanto odio contra su hermano que todos sabemos, terminó asesinándolo. Hermanos queridos, tenemos que reconocer que cuando vamos por buen camino, cuando alguien se molesta con vamos por buen camino cuando alguien se molesta con nuestra santidad, en la que lo menos que podemos decir: lo siento, yo no estoy tratando de ser mejor que nadie, estoy tratando de ser mejor de lo que soy. Amén. No seamos como Salomón. Salomón vivió una vida sumamente paradójica. En un momento dado de su vida, Salomón se salió del camino, se apartó de Dios. Y el escritor del libro el escritor en el libro de Reyes y Crónicas dice que Salomón se apartó de Dios por causa de las mujeres que tuvo. Las mujeres que tuvo se metieron tanto en su corazón que lo apartaron de Dios. Y Salomón vivió durante muchos años hasta llegar a ser un anciano apartado de Dios. El libro del Eclesiastés, al que yo llamo las confesiones de Salomón, nos muestran cómo Salomón al final de su vida, lo menos que pudo decir fue: miré todas las obras que se hacen debajo del sol y vi que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu.
Lo que quiero decir es: examinemos nuestra vida mientras tengamos tiempo. No sea que llegue el momento en que miremos después atrás y nos demos cuenta, carambas, yo eché a perder lo mejor de mi vida y de mi relación con Dios. Una vida consagrada, antes que actividades, antes que ministerios, antes que otras cosas, comienza por autoexaminarnos profundamente para sacar del alma las cosas que nos roban la vida. Amén, hermanos. Incline su rostro y ore, por favor. Dios bueno, Dios de toda gracia, no podemos menos que decir como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y encamíname, Señor, por el camino recto. Mira si hay en mí camino de perversidad, si hay en mí alguna inclinación a la perversidad, a la desobediencia, a la falta de fe o al desánimo. Señor, mírame y llévame por el camino correcto. Llévame por tu camino de santidad. Ayúdame, Dios, a de una manera muy personal, muy profunda. Ayúdame, Señor, a que en medio de todas mis actividades, en medio de toda mi agenda de trabajo, en medio de todos mis horarios de trabajo, pueda tener tiempo de calidad suficiente para estar en tu presencia y examinar profundamente mi alma delante de ti. Y limpiar, persistentemente limpiar, sacar de mi alma todo lo que no debe estar allí. Ayúdame, Dios, de tal forma que mi vida pueda reflejar, Señor, una vida de santidad y de integridad. Padre eterno, sácame el agua que se ha metido hasta mi alma. Por tu mano poderosa y por tu gracia, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Denle ese aplauso al Señor con todo su corazón. Estemos de pie, por favor. Estemos de pie y denle un gran abrazo a su hermano y dígale: Dios te ama. Y